desde esta información anterior que nos acabas de compartir, ¿quiénes son o cuáles son los profesionales que podemos hacer referencia para poder dar ese diagnóstico del TEA? De los 0 a los 6 años, ¿verdad? Todos los niños que presentan alguna condición en el neurodesarrollo pueden ser referidos directamente al Hospital Nacional de Niños, ¿verdad? Aquí, digamos, el filtro sí es un poco más amplio porque tienen que ir al EVAIS, el EVAIS tiene que referir a pediatría y pediatría tiene que referir a neurodesarrollo. Esta es, digamos, la opción que tenemos directamente en caja. Después de los 6 años ya Hospital de Niños no diagnostica enfermedades o trastornos del neurodesarrollo. Entonces, en el ámbito privado podría diagnosticar el trastorno del espectro autista algún profesional en el área de psicología, algún neurodesarrollista que aplique pruebas como el A22 o el ADR, ¿verdad? Que son las pruebas que mundialmente están autorizadas para el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Existen otras, ¿verdad? Pruebas como el SSR2, que es otra de las pruebas que se utiliza para el diagnóstico, y hay otra gama de pruebas que miden mucho la parte de habilidades, el desarrollo de habilidades que pueden ser utilizadas. Sin embargo, las que están mundialmente calificadas para el diagnóstico son estas dos primeras que le dije. Hay en Costa Rica algunos neurodesarrollistas que las aplican, y tenemos algunos psicólogos en el país que también aplican estas pruebas directamente para el diagnóstico. Tenemos que tener cuidado también, ¿verdad? Porque muchas veces lo más difícil es hacer un diagnóstico diferencial. Podría ser que en una etapa temprana del desarrollo, cuando estamos hablando de 3, 4, 5 años, yo tenga mucha conducta de regulación de los chicos, pero no necesariamente es porque tienen un trastorno del espectro autista. Algunas veces, inclusive, los chicos que tienen un trastorno de déficit atencional con hiperactividad en un nivel alto, ¿verdad? Porque también en déficit atencional tenemos leve, moderado y grave, podríamos encontrar algunas conductas que se nos pueden confundir. Por eso es que es tan importante que la persona que diagnostique el trastorno del espectro autista aplique las pruebas que son indicadas para ello, para no generar una confusión. O podríamos tener otro tipo de trastorno, como el trastorno de la comunicación, por ejemplo, que nos va a presentar muchas características similares al trastorno del espectro autista y que no lo tiene. Por eso mi recomendación es que cuando se diagnostique el trastorno del espectro autista sea con pruebas que están mundialmente vinculadas al diagnóstico de este. En el entendido de esta gama, espectro y trastorno, ¿verdad? Son palabras tan amplias como nos has ido explicando en este proceso. Ahora sí, entremos un poquito a cuáles son esas características más frecuentes que se están presentando en todo este espectro autista. A ver, hablar de características específicas en un espectro es un poco complicado, ¿verdad? Voy a referirme a lo que dice el diagnóstico, ¿verdad? Directamente el DSM-5. El DSM-5 habla de 3 características o de 3 condiciones que presenta la persona que está dentro del trastorno del espectro autista. La primera es que tiene una condición en la que tiene dificultad en el establecimiento de las relaciones sociales. Entonces, dentro de esta dificultad en el establecimiento de las relaciones sociales, vamos a observar, por ejemplo, dificultades en la comunicación. Es probable que tengamos dificultades en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Que vengan un poquito retrasados en el desarrollo del lenguaje. Podría ser que tengan dificultad en el contacto visual. Podría ser que presenten características en la que el contacto físico les genera una condición de mucha aversión, dependiendo también. Dentro del trastorno del espectro autista podemos tener los que son hiper o hipo, ¿verdad? Entonces es probable que para algunos el contacto físico superficial sea algo que no se puede tolerar
o que algunos más bien permitan ese contacto y no les genere tanta condición de aversión. Con eso lo que quiero también comentarle es que tenemos una condición en la que siempre vamos a tener una desregulación neurosensorial, ¿verdad? Vamos a tener dos sentidos específicamente asociados al trastorno del espectro autista que con mucha frecuencia se desregulan, que es el vestibular, que lo manejamos como en el área del oído, y el propioceptivo, que está en los músculos, ¿verdad? Entonces, estos dos sentidos en los chicos que están dentro del trastorno del espectro autista generan que ellos en condiciones ambientales determinadas se desregulen, y esto les causa mucha ansiedad. Otra de las características que tenemos es que van a tener conductas rutinarias, intereses restringidos. Cuando hablamos de intereses restringidos, estamos hablando de niños y niñas que tienen interés en un solo tema, ¿verdad? Por ejemplo, tradicionalmente se ha dicho que son los dinosaurios. Bueno, sí, tienen una característica en la que los temas ambientales para ellos son sumamente importantes, pero no podríamos decir necesariamente que sean solo los dinosaurios, ¿verdad? A veces dicen, es que le gustan los dinosaurios, ya tiene trastorno del espectro autista. No, eso no es real. Pero sí van a tener intereses restringidos en algunas de las áreas y van a tener conductas repetitivas, o sea, vamos a estar observando que estos chicos van a ir presentando conductas que se repiten una y otra vez. Dentro del juego, si los observamos en un área de juego, lo que vamos a ver es que muy probablemente, mientras todos los demás niños, voy a ubicarme en una edad de 4 años, por ejemplo, y estamos armando un rompecabezas. Es probable que mientras todos los demás niños de 4 años están armando el rompecabezas y buscando las piezas y dándole la forma, el chico que está dentro del trastorno se nos va a focalizar en el ojo del dibujo que tenemos ahí. Pero, o sea, ellos presentan siempre una característica en el que va a ser como muy rutinaria su forma de establecer relaciones sociales. Ahora, ¿qué otra cosa vamos a presentar? Y esta sí es como la diferencia radical que tenemos con el diagnóstico anterior. Es que desde el DSM-5 se explica que el trastorno del espectro autista puede iniciar en una etapa temprana del desarrollo o cuando las condiciones ambientales provoquen que el niño presente el desarrollo de las características. Entonces, anteriormente decíamos, no, es que si no lo diagnosticamos a los 2, 3 años o 4 años no existe el trastorno del espectro autista. En este momento puede ser que lleguemos y hasta la adolescencia, cuando el ambiente genere condiciones que provocan, emerge la condición del trastorno del espectro autista. Pero siempre vamos a tener una condición de regulación neurosensorial que sí la vamos a absorber a lo largo de toda la vida. Vamos a tener una condición en la comunicación social y vamos a tener una condición en la que se presentan intereses restringidos y donde se pueden presentar algún tipo de estereotipia, ¿verdad? Que son movimientos recurrentes que hace la persona que está dentro del espectro autista. Puede ser el aleteo, puede ser un movimiento con su cara, puede ser lo que conocemos como un tic, que no necesariamente puede ser un tic, pero que una persona que está dentro del espectro autista tiene un motivo especial, y es que la estereotipia baja ansiedad, ¿verdad? Entonces, algunas veces y por mucho tiempo se pensó que había que desaparecerlas. En este momento sabemos que la estereotipia no se desaparece. Tenemos que ofrecerle una conducta sustitutiva si es que ésta genera alguna condición de autolesión o de agresividad hacia otros, pero no la desaparecemos si es una conducta que no daña a la persona, porque lo que le permite regular la ansiedad, y aunque hasta hace muy poco tiempo no se sabía, es que regula el sistema cardíaco y toda la parte cardíaca. Entonces sí ejercen estas personas algo importante.